Usted sabe que estamos en este estudio sistemático ya por 82 semanas sobre el Evangelio de Juan. Y el mensaje de esta mañana se llama Nuestro cuidadoso Dios. Nuestro cuidadoso Dios. Juan capítulo 17, versículos 9 al 13. Bien, lo leemos. Dice la palabra de nuestro Señor. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Vamos a orar. Con humildad queremos hoy pedirle su ayuda, Señor. Queremos entender su palabra, poner de nosotros todo para poder comprender lo que usted nos tiene que decir. Instrúyanos, abra nuestro entendimiento, guíenos hacia la verdad. Háblenos, Padre Santo. Ponemos este tiempo en sus manos, Señor. Cubra usted nuestras debilidades y ayúdenos para que podamos poner por obra lo que aprendemos. Oramos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Isabel, por favor, que se abran las ventanas. Hermano, imagínense que usted estuviera en la selva. ¿Cuántos de ustedes han estado en la selva? Bueno, sé que algunos incluso son de la selva. Incluso usted tuviera que viajar de un pueblo a otro, pero de esos que están súper metidos. No estoy hablando de las ciudades, estoy hablando de los que están pero adentro. Y usted tiene que viajar de un pueblo a otro pueblo. Pero en el camino usted se va a encontrar con serpientes venenosas. Se va a encontrar con jaguares. Usted sabe que son los jaguares, ¿no? Son felinos gigantes, salvajes, ¿no es cierto? Se va a encontrar con anacondas, se va a encontrar con caimanes, se va a encontrar con insectos venenosos. Todo en su camino hacia el otro pueblo. La pregunta es, hermanos, ¿usted se animaría a caminar solo ese trayecto? ¿O de repente preferiría ir con un guía turístico, sobre todo si el guía turístico tiene la fortaleza de Schwarzenegger y la inteligencia de Einstein? ¿Qué preferiría usted? ¿Caminar solo ante todos esos peligros o acompañado de alguien que lo pudiera guiar y proteger en el camino? Obviamente, escogeríamos caminar protegidos y acompañados. Hermanos, la vida, nuestro paso por este mundo, tiene peligros más graves que jaguares, anacondas y serpientes peligrosas. Nosotros en este caminar estamos expuestos a más peligros y a un peligro que es sobre todo el mayor de todos. ¿Sabe cuál es, hermano? La perdición eterna. El perder nuestra alma eternamente en el castigo del infierno. Nosotros ya nacemos en una condición caída de por sí. O sea, ya, hermano, estamos metidos en medio de esa selva peligrosa y estamos rodeados de todo tipo de peligros. Pero esto, hermanos, nos puede llegar a causar a nosotros temor y de repente miedo a querer vivir, a querer hacer las cosas que tenemos que hacer. O de repente alguno de nosotros puede decir, no, yo tengo miedo a que mi hijo se me pierda. Y es un temor muy natural, ¿sí o no?
Creo que de repente alguno de nosotros preferiría enfrentarse a un caimán antes que su hijo se pierda. ¿Sí o no? Algunos cristianos, hermanos, viven su vida con temor, con tristeza, por miedo a la perdición, por miedo a que se extravíe su alma. Otros, en respuesta a este temor, lo que han hecho es decir, pues nos alejamos del mundo y la iglesia nada más es el único lugar donde quieren estar, y se vuelve esto como un monasterio, llamémoslo así. No se quieren relacionar con nadie en el mundo por miedo a que de alguna manera los hagan perderse. Pues hermano, nosotros no debemos vivir de esa manera. Nosotros no debemos temer cuando vivimos en esta vida por una sola razón, porque tenemos un Dios que nos cuida. Nuestro Dios tiene cuidado de nosotros. Y es lo que Jesús está diciendo en esta oración que Él está elevando al Padre. En primer lugar, vamos a ver a quiénes cuida Dios. A quién Jesús está rogando porque haya ese cuidado especial. Véalo en el versículo 9 al inicio. Jesús dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino ¿por quiénes? Por los que me diste, dice Jesús. ¿Cuál es la oración de Jesús? ¿Por quiénes está Jesús orando en este momento? ¿Quiénes son ellos? Los discípulos. Y en ese momento serían los 11 apóstoles, porque Judas ya se había ido. Sería por los 11 apóstoles que estaban ahí sobre la mesa. Pero no solamente son ellos. Jesús más adelante va a decir, y ruego también no solamente por ellos, sino porque por todos los que van a creer por la palabra de ellos. Así que usted y yo estamos incluidos en esta oración que el Señor está haciendo. No ruego por el mundo, dice Jesús. Ahora, alguno dirá, pero yo pensé que Jesús amaba al mundo. No, hermano, no malinterprete lo que Jesús está queriendo decir acá. Jesús, esta oración en específico no la hace por el mundo. Esta oración en específico la está haciendo por los discípulos. No significa que no ame al mundo. Juan 3:16 nos dice que Dios ama al mundo. Pero el mundo es incapaz de cumplir lo que el Señor está pidiéndole acá, porque Jesús está pidiendo al Padre, por un lado, que haya protección espiritual, por el otro lado, que haya santificación, y por el otro lado, que cuando nosotros partamos a la presencia de Jesús, nosotros veamos la gloria de Jesús, y eso no lo puede hacer el mundo. Eso solamente lo puede hacer una persona que ha sido redimida por el Señor Jesús. Dios tiene una gracia universal para todos los seres humanos. Mateo 5:45 nos dice que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Hay una gracia de Dios que Él cuida de manera general a toda la humanidad. No importa si la humanidad le ha dado la espalda, Dios tiene un cuidado. La tierra sigue produciendo, tenemos oxígeno, podemos hacer nuestras cosas. Pero aquí Jesús está rogando por un cuidado especial. Y estas son las grandes noticias, hermano. Dios no solamente nos cuida a nosotros por ser parte de su creación, sino que hay un cuidado especial por ser parte de su pueblo, por ser hijo suyo. A todos los que creen les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces Jesús está rogando al Padre por usted y por mí, por todos los cristianos, y hermano, aún por los que todavía no creen, pero están dentro del plan de Dios de salvación. Aún ellos, por ellos, hermano, aunque todavía, es más, Jesús está rogando por nosotros antes de que nosotros naciéramos. ¿Por qué? Porque estábamos en el plan de Dios para conocerle y tener vida eterna.
Hermano, esto nos muestra que nuestro Dios nos ama, nos cuida y nos protege. No estamos a la deriva en este mundo. El Señor es nuestro protector. David en los Salmos le encantaba exaltar la protección de Dios. Aunque cayeran 1000 a mi derecha y 10,000 a mi izquierda. Aunque, como el Salmo 27, el rey David está expresando y dice, muchos son los que quieren verme caído, por parafrasear algo. Pero a mí no me tocarán, no me llegará. ¿Sabe, hermano? Nuestro Dios es un Dios de cuidado. Él protege ¿a quiénes? A los suyos. Él cuida a toda la humanidad de manera general y toda la creación, pero muy especialmente tiene un cuidado de los creyentes. En segundo lugar, vamos a ver por qué nos cuida Dios. ¿Por qué es que Dios nos cuida? En el versículo 9, al final, nos da la primera razón. En el versículo 9 al final y el versículo 10. Jesús dice, porque tuyos son, y todo lo tuyo es mío, y lo mío tuyo, y he sido glorificado por ellos. La primera razón por la cual Dios nos cuida, hermanos, es porque nosotros somos el regalo que el Padre ha dado al Hijo para la gloria suya. Somos el regalo que el Padre le ha dado al Hijo para la gloria suya. Jesús dice, Señor, ellos, nosotros, los discípulos, ellos son tuyos. ¿A quién le pertenecemos? A Dios. Y luego Jesús dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo. Analicemos un ratito esta expresión. Cualquier ser humano puede decir todo lo mío es de Dios, y es cierto, ¿sí o no? Lo reconozcamos o no lo reconozcamos, todo lo nuestro es de Dios. Pero ¿cuál ser humano puede llegar a decir y todo lo tuyo es mío? Hermano, no se puede. Todo incluye todo. Tu omnisciencia es mío. Tu omnipotencia es mía. Tu eternidad es mía. No se puede. No se puede. Es más, si tan siquiera al Señor le pertenece todo el universo entero y yo ni siquiera tengo un pedacito de tierra que me pertenezca. ¿Me dejo entender, hermano? La expresión de Jesús, todo lo mío es tuyo, cualquiera lo puede decir. Pero que Jesús continuara diciendo, y todo lo tuyo es mío, es una declaración de su divinidad. Es una declaración que solo lo puede hacer o un loco, que no sabe lo que dice, o uno que es la misma esencia de Dios. Algunos dicen Jesús fue un gran maestro. No, hermano, Jesús fue más que simplemente un gran maestro. Si no pones a Jesús como hijo de Dios, lo tienes que poner en la categoría loco. Porque Él dijo cosas y se atribuyó cosas que ningún ser humano se puede llegar a atribuir. Él es el Hijo de Dios y por eso todo lo que Él nos dijo es válido. Jesús dice en el versículo 10, todo lo tuyo es mío, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado por ellos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, ahí estamos incluidos nosotros, ¿sí o no? Tenemos una doble pertenencia. Le pertenecemos a los dos. Le pertenecemos al Padre y le pertenecemos al Hijo. Por eso tenemos una doble protección. ¿Usted ha visto cuando en los centros comerciales te ofrecen una garantía extendida? Que te dicen, bueno, el producto viene con 1 año de garantía, pero si tú pagas cierta cantidad adicional, puede llegar a tener 2 o 5 años y se te malogra o lo puedes cambiar. Y te dan una garantía mucho más amplia
de la que tú inicialmente podías pensar. Pues hermano, nosotros tenemos algo mejor que una garantía extendida. Nosotros tenemos una doble garantía eterna, sin fecha de caducidad. No solamente es el Hijo que protege a los suyos, sino juntamente con el Hijo, el Padre los está protegiendo. A ver, métase con el Hijo. A ver, métase con el Padre. Nosotros, hermanos, Jesús, a mí me asombra como termina el versículo 10 lo que dice sobre los discípulos. Jesús termina diciendo en el versículo 10, he sido glorificado por ellos. Pero Pedro está a punto de negarle. Todos los discípulos están a punto de salir corriendo. Van a dejar tirado el apostolado hasta que Jesús regrese y los vuelva a restaurar. Pero sin embargo, el Señor Jesús termina diciéndole, Señor, yo he sido glorificado por ellos, como si ellos ya hubieran terminado la carrera y la nota hubiera sido aprobada. ¿Sabe por qué, hermano? Ya lo dijimos la semana anterior. Jesús en esta oración, Él utiliza los tiempos como ya terminados, ya concluidos. La obra ya está hecha. Él dice, yo ya no estoy en el mundo, pero estaba en ese momento. Pero es porque Él está diciendo, es tanta la seguridad que yo voy a ir a la cruz, nada puede impedir que voy a la cruz, que yo ya puedo hablarlo como si ya estuviera hecho. Yo ya no estoy en el mundo. De igual manera está hablando de los discípulos. Ellos ya me han glorificado. ¿Sabe cómo los discípulos glorifican a Jesús? Cuando heredan la vida eterna. Cuando han pasado por las dificultades de este mundo. Recordemos que Jesús les dijo a los discípulos, a ustedes los van a perseguir, a ustedes los van a echar de las sinagogas. Hermano, cada uno de ellos, salvo Juan, murió como mártir. Y Juan murió, pero excluido en una isla, desterrado también a causa de su fe. Pero aún así ellos soportaron y nunca cayeron de la fe. La gloria que recibe el Hijo de Dios de parte de los discípulos es la gloria de que ninguno de los suyos se va a llegar a perder en este mundo. Tenemos cosas que nos quieren hacer desviarnos de la fe. El mundo, la carne, Satanás. Pero hermanos, los discípulos de Cristo no se llegan a perder, porque Él los está protegiendo, porque cuando ellos lleguen a la plenitud de la salvación, cuando el Señor regrese por nosotros y nos dé la salvación en su plenitud, hermano, en todo lo que el Señor ha preparado para nosotros, eso va a glorificar el nombre de nuestro Señor. Y en segundo lugar, hermanos, nosotros, el Señor nos cuida de nosotros, en segundo lugar, porque el Padre está comprometido con el Hijo en cuidarnos. Porque el Padre está comprometido con el Hijo en cuidarnos. Vamos al versículo 11 y 12. Jesús dice, ya no estoy en el mundo. ¿Ve cómo habla Jesús en un presente como si ya estuviera cumplido? ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? Estaba en el mundo, pero era tanta la certeza de la cruz que Él podía decir, yo ya no estoy en el mundo. Mas estos, ¿dónde están? ¿Dónde estamos nosotros, hermanos? Vivimos en medio de una sociedad viciada, ¿sí o no? Por eso es que, hermanos, a Dios no le gustan los monasterios. Los monasterios tratan de alejar a los que tienen la palabra del mundo. Pero si los que tienen la palabra se alejan del mundo, pues ¿cómo vamos a salvar, cómo vamos a llevar la palabra a los que están en el mundo? Para cumplir la gran comisión, hay que estar ahí. Para cosechar papas, ¿cómo voy a cosechar papas yo desde la ciudad? ¿A dónde tengo que ir para cosechar papas? ¿Me tengo que ir a la chacra? No, pero es que me ensucio las manos.
No, hermano. Hay que ir. Jesús dice, yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Ahora escucha lo que dice Jesús. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando yo estaba en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Jesús está diciendo, mientras yo estaba en el mundo, ¿qué he hecho con los discípulos? Los he guardado. Y ahora dice, Padre, guárdalos tú. Es como una carrera de relevos, por decirlo así. Lo importante acá, hermanos, es que los discípulos nunca están sin protección. El Hijo de Dios nunca está desprotegido de Dios. Nunca, hermano. Incluso Jesús dice, Señor, guárdalos en tu nombre. ¿Qué entiende usted con guardarlo en tu nombre? Que somos guardados en el nombre del Padre. El nombre del Padre representa todo lo que Dios es. Todo lo que Dios es, su poder, sus atributos, su naturaleza, su reputación. Hermano, cuando Jesús dice, Señor, guárdalos en tu nombre, es porque Él está pidiendo, Señor, todo tu ser que esté comprometido en el cuidado de ellos. Hermano, nosotros somos cuidados. No, algunas veces, hermano, da tristeza ver cuando en los noticieros pasan las malas niñeras, ¿no es cierto? Que la niñera está por ahí, pero ni le interesa el niño. Está cuidándolo, pero no lo cuida a final de cuentas. ¿Usted ha visto este tipo de noticias? Incluso les pegan y les hace todo tipo de cosas. Pues, hermano, Dios no está cuidándonos mal. Dios no nos está desprotegiendo. Todo el nombre de nuestro Dios está comprometido en nuestro cuidado. Es tan seguro que nosotros vamos a llegar a la salvación que Dios pone su reputación de por medio. Si alguno de nosotros, hermanos, se perdiera y estábamos en el plan de Dios de salvación, sería Dios el que sale desacreditado, ¿sí o no? Dios saldría desacreditado. Es como cuando Moisés le dice a Dios y le dice, Señor, tú los has sacado de Egipto y ahora los vas a hacer morir a todos. ¿Qué va a pensar la gente de Egipto que no pudiste con ellos? Era la reputación de Dios lo que estaba en juego, ¿me dejo entender? Este no pudo, iba a decir la gente de Egipto. Y Dios iba a quedar desacreditado. Pero Dios los llevó hasta la tierra prometida y su nombre quedó engrandecido. Pues, hermano, nosotros por esta vida, a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las tentaciones, a pesar de todo lo que tengamos alrededor, el nombre de Dios está de por medio. Es la garantía que tenemos de que ninguno de sus hijos se va a llegar a perder. Pablo lo diría en Filipenses 1:6, dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Filipenses 1:6. Hermano, la obra de salvación que Dios comienza en un hombre, no la va a dejar inconclusa. Todos los que están en la lista, llamémoslo así, al cielo, sin excepción alguna, se salvarán. Todos. El mundo nunca nos va a poder derribar de nuestra fe. El mundo nunca nos va a poder derribar de nuestra fe. Dios utiliza Jesús utiliza dos tipos de palabras para hablar de cuidado. En el versículo 11 vemos que dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, ¿cierto?
Y en el versículo 12 dice, cuando yo estaba en el mundo, los guardaba. A pesar de que nosotros en nuestra traducción en español tenemos la misma palabra, guardar, en griego se usa dos palabras diferentes, que muestran dos formas diferentes como Dios nos guarda. En el versículo 11, la palabra que se utiliza para hablar sobre guardar, habla sobre protección por medio de restricciones. Protección por medio de restricciones. ¿Qué son las restricciones? Límites. ¿Cómo nos protege Dios? Poniéndonos límites. Esto no lo hagas, porque vas a llegar a sufrir. Es como cuando el padre le dice, no metas la llave en el tomacorriente al niñito, ¿no? ¿Lo está haciendo para aburrirle la vida? ¿Lo está haciendo para fastidiarlo? No, lo está haciendo para cuidarlo. Un no del padre lleva el sentido de cuidado. Pero hermano, así son los mandamientos de Dios. Así son los mandamientos de Dios. Él nos protege a través de los límites. Son para nuestro cuidado. Y en segundo lugar, en el versículo 12, la palabra que se habla de guardar, habla sobre la protección de peligros externos. Protección de peligros externos. O sea, en primer lugar, el Señor nos dice que sí y que no para nuestro bien. No te unas en yugo desigual. ¿Para mi bien o para mi mal? Para mi bien. Hago bien en obedecer. Pero el segundo guardar significa que a pesar de que yo estoy obedeciendo al Señor, aún así voy a sufrir peligros de este mundo. Aún así voy a tener momentos de tentación, voy a tener momentos donde mi vida puede estar en peligro. Voy a tener momentos para perderme. De esos momentos el Señor también me protege. ¿Se acuerda de Job? Dios cuidó a Job de que Satanás lo tocara más allá de lo que estaba previsto que tuviera que suceder. Esa es la protección de los peligros externos que el Señor nos da. Hermanos, entonces el Señor nos guarda por dos razones. La primera razón, ¿cuál es? Porque nosotros somos el regalo de Jesús para la gloria de Él. Y la segunda razón, porque el Padre está comprometido en cuidarnos. Su nombre está de por medio. Pero para hacerlo nos ha dejado la palabra. Y nosotros hacemos bien en escucharla, en obedecerla. Amén. Vamos a terminar viendo para qué nos cuida Dios. Dos razones por las cuales nos cuida Dios. Dos propósitos, digámoslo así. Primer propósito que tiene Dios para cuidarte, en primer lugar, para que vivas en unidad. Para que vivas en unidad. Al final del versículo 11, Jesús dice, guárdalos en tu nombre, ¿para qué? Para que sean uno, así como nosotros. ¿Cómo es que dice Dios que tenemos que llegar a ser? ¿Para qué nos está protegiendo el Padre? Para que seamos uno. ¿Como quiénes? Antes nosotros éramos uno con el mundo. ¿Qué es ser uno? Ser uno significa que tú estás yendo en la misma dirección de. Significa que tú tienes los mismos objetivos de. Significa que tú tienes los mismos anhelos de. Por ejemplo, ahora que estamos saludándonos, todos los niñitos vienen saliendo para allá. Y yo estaba tratando de meterme para acá para saludar a la gente. Hermano, me terminaron sacando los niños. Me tuve que volver uno con ellos. Porque se vienen todos juntos y ahí te van jalando y ya cuando me di cuenta estaba de regreso afuera.
Eso es ser uno, me dejo entender, ir hacia una sola dirección con el grupo. Antes nosotros éramos uno con el mundo. ¿Cuál era nuestro objetivo? No la gloria de Dios, vivir para nosotros, hacer lo que nos placía, hacer lo que queríamos. Pero ahora el Señor dice, no. Yo los estoy cuidando para que ellos sean uno. Y ya Jesús ha dicho lo que hacen los discípulos glorifican a Jesús. Glorifican a Jesús guardándose en santidad en la tierra y glorifican a Jesús cuando reciben la plenitud de la salvación en los cielos. Nosotros estamos y debemos caminar con unidad hacia la gloria de Jesús. Hermanos, es como el rebaño. ¿Usted ha visto cuando se mueve el rebaño? Todos van hacia una sola dirección, ¿cierto? ¿Usted ha visto? Pero por ahí hay un par de ovejitas que se salen del camino. ¿Qué hace el perro ovejero? Sale corriendo y le ladra para regresarlas. A veces nosotros también tenemos que funcionar como perros ovejeros. Cuando yo veo un hermano que se está saliendo de la unidad, cuando veo un hermano que está comenzando a hacer cosas que a Dios no le gustan, cuando veo que un hermano que está por ahí de repente, no sé, aflojando en las cosas de Dios, pues hermano, vaya, ládrele. En el buen sentido de la palabra. No, hermano, no puedes. Tenemos que estar unidos, tenemos que estar juntos. Estamos yendo para glorificar a Jesús. Hermano, no podemos nosotros dejar de buscar la gloria del Señor. Es lo que nos está guiando, es lo que nos está moviendo. Jesús está orando para que cada vez la unidad, hermano, por eso es bueno congregarse. Porque aquí nos vamos animando los unos a los otros, exhortándonos cuando vemos que alguno está medio por ahí, hermano, vamos. Y cuando yo estoy también medio caído, otro me anima y me levanta. Por eso es bueno congregarse. Por eso, porque Dios está pidiendo que haya unidad hacia la gloria de Dios. Y el estándar que nos pone Jesús es bien alto. Que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Hermano, la barda que nos está poniendo el Señor Jesús es bien alta. ¿Usted ha escuchado hablar de las construcciones de los incas en Machu Picchu? Se dice que cortaban tan perfecto la piedra que cuando unían piedra con piedra quedaba tan finamente unido que tú no puedes pasar una aguja por en medio. Son tan unidas piedra con piedra que no puedes tan siquiera meter algo que pueda separarlos. Más unido todavía es el Padre y el Hijo. Y más unido que eso deberíamos ser nosotros, cuidándonos los unos a los otros. Hermano, Dios te cuida, sí, pero te cuida a través de otros hermanos. Dios me cuida, sí, pero me cuida para que yo cuide a otros. Porque es en el cuidado que Dios nos da, que nos faculta para que nosotros cuidemos y mantengamos la unidad. ¿Me dejo entender, hermano? En segundo lugar, Dios nos cuida para que tengamos gozo. Algunos piensan que es lo contrario, que Dios es un aguafiestas, que Dios lo que quiere es arruinarle la vida al joven porque ya no va a poder ir a fiestas, ya no va a poder tomar, ya no va a poder hacer de su vida lo que le da la gana. Al contrario, lo está cuidando. Ese tipo de vida le va a traer dolor e infelicidad, pero la vida eterna trae gozo y trae paz. El versículo 13, Jesús dice: pero yo voy a ti, hablo esto en el mundo para que mi gozo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Para qué Jesús nos está cuidando? Para que nosotros tengamos. Jesús estaba por partir y eso iba a producir tristeza en el corazón de los hombres. Pero no, hermano, Jesús está diciendo no.
Lo que tiene que producir mi partida en ustedes es gozo, porque ya no solamente es Jesús cuidándonos, ahora también es el Padre cuidándonos. Hermano, nosotros no debemos vivir con miedo. Nosotros no debemos vivir con angustia, no debemos vivir con miedo de perder la salvación. ¿Qué pasará? ¿Podré llegar a la meta? ¿Qué pasará? ¿El mundo me irá a traer? No, el que está en Cristo permanece en Cristo. Pero permanecer en Cristo involucra santidad. No se trata de vivir en Cristo como le da la gana a la persona. Involucra santidad y en esa santidad se produce el gozo. Porque justamente vemos que lo contrario nos comprueba la regla. Cuando el cristiano, hermanos, comienza a guardar en su corazón pecado, se pierde el gozo. No se pierde la salvación, se pierde el gozo. Es lo que David diría en el Salmo 51. ¿Se acuerda del Salmo 51? ¿Cuándo escribió David el Salmo 51? Después de que había pecado con Betsabé. Después de que había matado a su esposo, después de que había tomado una mujer que no le pertenecía y había callado ante su pecado, lo había escondido, como a veces hacemos nosotros, hermanos. Guardamos rencores o nos permitimos prácticas que sabemos que a Dios no le agradan. Eso obstaculiza el gozo. Y David termina orando y dice: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Hermano, la salvación en sí mismo, el saber que nuestra entrada al cielo está segura en Cristo, es un gozo. Pero ese gozo, hermanos, que es como el sol, se empaña, se eclipsa cuando nosotros cometemos pecado. ¿Usted ha visto un eclipse? ¿Cuántos han experimentado un eclipse? Pregunto, ¿en un eclipse el sol deja de ser? No, sigue existiendo, pero ¿qué es lo que sucede? Está tapado. Cuando nosotros pecamos, la salvación, hermanos, está en Cristo. Pero el gozo se ve obstaculizado, se ve empañado. Y muchos cristianos caminan en derrota porque no tienen el gozo, porque no quieren la santidad. Y es hora, hermanos, de sacudirnos de eso. Debemos nosotros, si queremos vivir en gozo, debemos buscar la santidad. Dile al que está a tu costado: debes buscar la santidad para que tengas gozo. Hermano, tener gozo no significa que todo momento va a ser una carcajada y una risa. ¿Va a haber problemas y va a haber dificultades? Sí. Pero el gozo está en que sabemos que las vamos a superar todas porque Dios nos está cuidando. El gozo está en que sabemos que no nos vamos a extraviar en esta vida porque el Señor nos está cuidando. Él nos está protegiendo. Quizá no tengamos, hermanos, momentos felices a veces, pero lo que Dios nos ha dado nos satisface y cubre todo lo que esta vida nos puede dar de amargura y de dolor. El gozo de la salvación. Y para ese gozo nosotros tenemos que buscar la santidad. Entonces, ¿para qué nos salva el Señor? ¿Para qué nos cuida el Señor? En primer lugar, para que tengamos unidad. Y en segundo lugar, para que tengamos gozo. Hermanos, el Señor nos cuida. El Señor nos cuida no por un asunto tuyo, o sea, no es por ti mismo que el Señor te está cuidando. El Señor te cuida porque Él tiene un compromiso con su Hijo de cuidarte. Eso es bueno porque significa que no lo podemos arruinar. Eso es bueno porque significa que el cuidado de Dios depende de la promesa de Él hacia Jesús más que de nosotros mismos. Gracias al Señor. Él nos cuida por su compromiso con Él
Él nos cuida porque somos instrumentos de la gloria de Él cuando heredemos la vida eterna y cuando atravesemos el mundo y no nos perdamos. Pero Él nos cuida para que nos mantengamos en unidad y nos cuidemos los unos a los otros, y nos cuida para que vivamos en un gozo perfecto. Es como que usted esté caminando en medio de caimanes, en medio de anacondas, en medio de jaguares, feliz de la vida. Solo Dios puede hacer eso, hermano. Solo Dios puede hacer eso. Pablo diría en Romanos 8:35, un versículo muy conocido. Pablo diría: ¿quién nos separará del amor en Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, en medio de los sufrimientos de este mundo, somos más que vencedores. La salvación está segura. ¿Por quién? No por mí, sino por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de ahí, hermano. Nada nos puede obstaculizar en el camino a la gloria. Yo debo confiar y debo estar en el Señor. A mí eso es lo que me toca estar. El resto de la protección viene de lo alto. Doble garantía. El Padre te cuida, el Hijo te cuida. Tú eres para la gloria del Señor.